buenas noches, amigos y hermanos que ahora nos sintonizan. Que el Señor les bendiga. Estamos en este momento muy contentos porque vamos a iniciar, además digo porque ayer iniciamos otra carta en el estudio bíblico, pero hoy vamos a iniciar una nueva aventura. Es el discipulado Nueva Vida en Cristo. Lo hicimos hace mucho tiempo, pero ahora vamos a comenzarlo desde el nivel 1. Así es que, amados hermanos, estamos muy contentos. Y les saludo el pastor Mario Abelardo Chávez y siempre acompañado de mi amada esposa Luisa de Chávez. Bienvenidos a este discipulado Nueva Vida en Cristo. Créame que es un viaje que vamos a tener juntos, un viaje transformador a una vida nueva. Lo invitamos a que exploren la palabra de Dios con nosotros y los fundamentos de nuestra fe, y que viajemos juntos, aprendamos juntos en este camino de discipulado como el Señor lo manda. Amén. Y es que fíjense, amados, que dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. ¿Verdad? No, usted no tiene fe porque usted quiere tener fe, sino que al escuchar la palabra de Dios, al adentrarse en la palabra de Dios. Y fíjense que la Biblia es bien clara. Y en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, el Señor nos dejó una orden. Después que Él ya había realizado todo su ministerio, había muerto, había predicado, sanado, muerto en la cruz y resucitado, antes de irse a ascender hacia el Padre, de donde Él bajó, le dijo a los discípulos, y esto está en Mateo 28, versículos del 19 en adelante, dice así: por tanto, voy a leer desde el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Y esa es una razón muy poderosa por la cual nosotros tenemos no solamente que predicar, sino que discipular. Y esta es una herramienta que va a estar con ustedes ahí en nuestro canal, y va a estar también en Facebook para cuando usted lo quiera consultar y llenar este material. Este material es realmente uno de los mejores discipulados que nosotros hemos encontrado. Y es sencillo, pero gradualmente va subiendo de intensidad. Así es que, pues, comenzamos ya, y espero en el Señor, pues, que podamos serle a usted de mucha bendición y que usted pueda desear aprender de la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Así es, y estamos en esos últimos tiempos donde dice la palabra de Dios que va a haber esa necesidad de escuchar la palabra de Dios, de aprender, y nosotros queremos ser, como dijo nuestro pastor, una herramienta, una guía para que nosotros podamos ir aprendiendo juntos la palabra del Señor y podamos tener una mejor vida. Como decíamos en la carta a los Filipenses, en busca de la felicidad, una vida plena en Cristo, una vida plena, llena de fe, esperanza. Y mucho gozo. Y mucho gozo, amor. Por supuesto. Así es. Así que, amados hermanos, ya nos comenzamos y le pedimos al Señor que bendiga todo lo que vamos a hacer. Amén. Porque es para su gloria y para su honra y para la instrucción del pueblo del Señor. Así que vamos a comenzar sin más pérdida de tiempo. Vamos a comenzar ya el discipulado. Se llama Nueva Vida en Cristo, y vamos a ver el volumen 1. Este consta de varios volúmenes, llega hasta el volumen 6, y cada volumen tiene alrededor de 12, 13 pasos, y va desde lo más sencillo hasta un poquito más intenso, poco a poco, ¿verdad? Y este es el nivel básico para un nuevo creyente, para una Amén. persona que acaba de recibir al Señor, o si usted no lo ha hecho, pues también usted pueda conocer las promesas y las bendiciones de ser creyente. Y también para todo aquel que quiere reafirmar su fe o recordar en qué creemos, por qué somos cristianos. Aquí el nombre del discipulado, Nueva Vida en Cristo. Estamos compartiendo el volumen 1, pasos básicos de la vida cristiana. Y vamos a ver el paso número 1, y el tema es salvo.
salvo. Se refiere eminentemente a la salvación, a la calidad que nosotros obtenemos cuando venimos al Señor. Y comenzamos nuestro discipulado y por supuesto comenzamos con el enunciado. Nueva vida en Cristo, volumen 1. Ese es nuestro enunciado y vamos, como dije, al paso 1 y el tema que vamos a compartir es salvo, para que cada uno de nosotros pueda meditar y ver sobre su salvación. Y estamos viendo pasos básicos de la vida cristiana. Amén. La temática, la dinámica es así. Primero vamos a hacer 3 aseveraciones, ¿verdad? Van a aparecer 3 oraciones y usted tiene que pensar si son falsas o verdaderas. Va a haber una casilla donde usted va a poner verdadero o falso, dependiendo cómo usted considere que es la respuesta. No lo vamos a contestar en este momento, sino que al final, después del estudio, vamos a volver a las 3 aseveraciones y ahí las vamos a contestar conforme a todo lo que hayamos aprendido. Recuerde que la base de todo esto no es mi opinión, es la palabra de Dios. Así es que así es como nosotros queremos iniciar todo, queremos basar todo en la palabra del Señor. Amén. Así es que, amados. Y también puede, si usted quiere, puede contestarlas y tenerlas ahí anotadas y al final las va a confrontar para ver si el estudio le sirvió para ver si son falsas o verdaderas. Amén. En la descripción del video usted va a encontrar un link donde usted puede descargar este material. Realmente es bien provechoso y está completo por nivel, ¿verdad? Así es que allí lo dejamos y realmente en este momento comenzamos. Amén. Y las 3 aseveraciones son las siguientes. Para ser salvo solo necesito creer que Dios existe. Esa es la primera aseveración. ¿Falso o verdadero? Piénselo usted o escríbalo en un papel si no tiene material. Y si solo lo está escuchando, lo voy a repetir de nuevo. Para ser salvo, solo necesito creer que Dios existe. ¿Falso o verdadero? El pecado causa una separación entre Dios y el hombre. El pecado causa una separación entre Dios y el hombre. ¿Falso o verdadero? Conteste usted o puede contestarla para Claro. ver si al final la confrontamos. Y la siguiente aseveración es: ¿soy salvo por asistir a la iglesia y hacer cosas buenas? ¿Soy salvo por asistir a la iglesia y hacer cosas buenas? Esa es la siguiente aseveración y son las 3 aseveraciones que tenemos en este primer paso 1 que la temática es salvo. Así es, recuerde que usted va a contestar al final estas 3 aseveraciones. El material está hecho para que usted pueda tener la certeza de lo que es su salvación. Ahora Amén. El tema siguiente es la vida pasada. Y dice así, según Efesios 2:1, ¿cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos diera la vida eterna? Oiga bien y ponga mucha atención. Según Efesios 2:1, ¿cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos diera la vida eterna? Y Efesios 2:1 nos dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. ¿Cuál es la Así respuesta? Correcto, así es que usted póngase a pensar, amados hermanos, oiga esto por favor. Cuando nosotros vinimos a Cristo y usted dice que usted vino a Cristo por las razones que sea, por problemas, porque hay quien lo invitó, y cuando usted recibió a Cristo, ¿hubo un cambio o no hubo un cambio? Pero el Señor establece cuál era nuestra condición antes de conocerle y cuál es la condición inmediatamente después de conocerle. Entonces, vuélveles a leer, por favor, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, nuestra condición, dime. Algunas veces decimos, no, pero yo no soy malo, nunca he matado, no hago cosas malas, y en nuestra propia opinión nos creemos que somos buenos, mas la palabra de Dios nos dice que Él nos dio vida a vosotros, a cada uno, a usted y a mí. Él nos dio vida. ¿Cuándo?
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, porque siempre más de alguno hemos dicho una mentirita o cualquier cosa, todos tenemos diferentes circunstancias en la vida, pero Dios dice que nosotros estamos, si la no tenemos... respuesta, se las acaba de decir ella varias veces, la respuesta es la siguiente. Estábamos, oiga esto, muertos en delitos y pecados. Amén. Esa es la respuesta. ¿Cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos diera la vida eterna? Estábamos muertos en delitos y pecados, fundamentados en Efesios 2:1. Recuerde que una es nuestra opinión antes de conocer al Señor, ¿verdad? Nosotros podemos tener alguna opinión de lo que es nuestra vida, inclusive algunos podrán decir y engañarse a sí mismos, no, nosotros éramos felices, súper felices, aún antes de venir al Señor. Pero la cuestión es, no es lo que nosotros pensamos, porque nosotros al final de cuentas no somos jueces de nosotros mismos, no nos vamos a condenar por nuestra propia voluntad, sino que el juez es Dios. Y por eso es que es bien importante saber qué es lo que Dios opina. Entonces, estamos viendo la vida pasada. Ya nos enseñó que nuestra condición anterior, antes de conocer al Señor, era que estábamos muertos en delitos y pecados. Y la pregunta número 2 de nuestra vida, que se refiere a la vida pasada, es, según Romanos 3:23, ¿ha pecado toda persona? Esa es la pregunta. ¿Ha pecado toda persona? Entonces, ¿cuál era la condición en que nos encontrábamos antes que Cristo nos salvara? Póngase a pensar cuál era su condición antes de que usted recibiese a nuestro Señor Jesucristo. Y si usted no lo ha recibido aún, ¿cuál es su condición actual? Entonces la pregunta es que si hay alguna persona que no haya pecado, tratando de ampliarlo para todos. ¿Hay alguna persona que no ha pecado? ¿Ha pecado toda persona? O sea, ¿hay alguien que no haya pecado? ¿Usted pecó alguna vez? ¿Sus amigos, sus tíos, sus primos, todas las personas alguna vez han pecado? Entonces, esa es la pregunta. Y eso lo vamos a resolver y nos lo va a aclarar según Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 23. Amén. Y nos dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la respuesta, ya vio usted que ahí apareció, es sí, por supuesto. Según el Señor dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La pregunta es, ¿ha pecado toda persona? Y la respuesta es sí. Sí, correcto. Sí. Entonces, ¿cuál era la condición en que nos encontramos antes de que Cristo nos salvara? O sea, estábamos en una condición de pecado. De ¿verdad? pecado, en condenación es la respuesta. Amén. Y seguimos, estamos en condenación. Esa, amados hermanos, es la condición en la que usted y yo estábamos antes de conocer al Señor. Es bien importante que nosotros sepamos esto porque eso, primero, nos hace reconocer cómo estábamos nosotros, cuál era nuestra condición, hacia dónde íbamos, y también nos hace pensar en la condición de aquellas personas que nosotros amamos, que todavía no conocen del Señor. Amén. Así que seguimos y vamos al punto número 3. Nuestra tercera pregunta nos dice, la Biblia dice que estábamos condenados. ¿Por qué? Es la pregunta. Y Juan 3:18 nos dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, si estábamos, la Biblia dice que nosotros estábamos condenados, pero ¿cuál es la verdadera razón? Aquí la Biblia, el texto que nosotros hemos tomado es bien claro. Las respuestas son súper sencillas, y a pesar de que las respuestas son súper sencillas, la mayoría de personas no conoce al Señor. Entonces, pero veamos por favor, dice, la pregunta de nuevo. La Biblia dice que estábamos condenados. La pregunta es, ¿por qué? La Biblia dice que estábamos condenados. Y es una pregunta, siempre digo, es muy frecuente. La gente dice, no, pero yo, lo que dije anteriormente, yo no he hecho nada malo. Entonces aquí nos dice, ¿por qué
Y el versículo de Juan 3:18 pues nos lo aclara. Así es, y entonces la respuesta es por no creer en Cristo. Sencillo, sencillo. Pero es que yo no me he portado mal, sí, pero con todo y tu buen comportamiento. Si tú no has creído en Cristo, mi querido hermano, pues estás en condenación y estás muerto en delitos y pecados. Fíjense, hace poco estuvimos viendo en la iglesia el episodio aquel cuando el muchacho rico se acercó al Señor. Y la Biblia dice que cuando el muchacho se acercó al Señor, le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces el Señor le dijo, pues haz todo, cumple la ley. Y el Señor le dijo, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Y hay una porción bien importante que la Biblia dice que el Señor lo amó. ¿Por qué? Porque era un buen muchacho. Porque era una persona que se portaba bien. Porque era una persona que había tratado de cumplir la ley. Más sin embargo, oiga bien, más sin embargo, no conocía verdaderamente al Señor. El Señor le dijo, pues una cosa te hace falta. Solo una. Vende todo lo que tienes, véndelo. ¿Y qué le dijo que hiciera con el resultado? Con lo que obtuvo. Dalo a los pobres y sígueme. Y sígueme, ¿verdad? Pero el muchacho, bueno, era un buen muchacho, dice que se dio la vuelta y se fue. Y se fue entristecido. Pero Juan 3:18 nos dice, el que en él cree no es condenado. Así es que una gran esperanza para aquel que para aquella vida pasada y tener una vida nueva en Cristo. Amén. Entonces dice, pero vea y note por favor, pero es que yo me porto bien. Sí, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sigamos, Amén. Ahora vamos a ver la obra de Dios. Y ponga atención a esto porque esto es súper importante en nuestra vida. Número 4. La obra de Dios. En Efesios 2, del 4 al 5, nos hacemos esta pregunta. ¿Cómo se describe a Dios? Puede hacerse usted esa pregunta. ¿Cómo se describe a Dios? Y mire lo que dice Efesios 2 del 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mire cómo se describe a Dios. Y ahí lo dice el texto. Si quiere, se lo dejo un par de segundos para que lo vuelva a leer, porque ahí está la respuesta de cómo la Biblia describe a Dios. ¿Lo puede volver a leer para aquellos que solo nos están Claro escuchando? que sí, claro que sí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Allí se señala cómo actuó Dios, qué es lo que Dios tiene. Y se lo voy a poner más fácil. Dice que Él es rico en esto. Y entonces vamos a poner la respuesta. Y dice que Dios es rico en misericordia. La pregunta es, ¿cómo se describe Dios? Rico en misericordia. Y esto es bien importante porque alguien dirá, no, pastor, pero es que, o no, hermano Mario, o no, hermana Luisi, pero yo me porto bien, yo hago buenas obras. Y entonces Dios se ve obligado, Dios tiene que bendecirme, Dios tiene que salvar. Quiero decirle, Dios es rico en misericordia, pero la misericordia tiene una característica que no es obligatoria. La misericordia no se merece, y eso es la cuestión. Nadie merece la misericordia de Dios, ninguno de nosotros merece la misericordia de Dios. Es una gracia inmerecida que llega a cada una de las vidas. Correcto, entonces la gracia lo que hace es detener el castigo. La misericordia detiene el castigo y la gracia nos da algo que no merecíamos, nos da la salvación. Entonces Amén. Dios es rico en misericordia, pero para derramarte esa misericordia, como vimos en el punto anterior, es necesario que tú creas en Cristo. Vamos y sigamos adelante en el punto número 5. Recuerden que estamos en la obra de Dios y el número 5 nos dice, según este pasaje, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? Esa es la pregunta. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros?
Amén. Y si gusta, se lo puedo volver a poner el texto ahí. Oiga esto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, oiga esto, nos dio vida juntamente con Cristo. Y esa es la respuesta. La parte final de ese versículo nos dio, la pregunta es, ¿por qué ha hecho, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? Y la respuesta es, nos dio vida con Cristo. O sea que sin Cristo no hay manera. Sin Cristo, oiga bien, no hay manera de que nosotros podamos tener acceso a Dios. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que Cristo a nosotros nos dio vida. Punto número 6. Oiga esto, por favor. Siempre de la obra de Dios. El número 6 nos dice, según Romanos 5:8, ¿en qué forma nos muestra Dios su amor? Esa es la pregunta. Ponga atención. ¿En qué forma nos muestra Dios su amor? Muchas veces decimos, ay, yo a Dios no lo veo, oh, Dios. Correcto. Pero ¿en qué forma nos muestra Dios su amor? Más Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por usted y por mí. Claro que sí, y ahí está, y esa es la más grande prueba de amor. Amén. Algunos piensan, ¿verdad? No, la mayor prueba de amor de Dios para mí es que me ha dado hijos, o es que me ha dado riqueza, las bendiciones, una casa, un carro, etcétera. Esa es la prueba mayor de amor. Y quiero decirle que no. Casi siempre queremos mostrar la prueba de amor de manera materializada, mas nos olvidamos que Cristo, el Señor en su Santo Espíritu, Él nos va dando y derramando bendiciones día a día en cada una de su vida, pero me estoy adelantando. Claro que sí. Entonces vamos a ver, entonces dice, según Romanos 5:8, ¿en qué forma nos muestra Dios su amor? Mas Dios, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y entonces la respuesta es, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No importa la condición en la que tú te encuentres, no importa la condición en la que estábamos, Cristo ya murió por nosotros, por nuestros pecados. Amén. Y nosotros solo tenemos que ir a Él para quitar esa enemistad con Dios y tener libre acceso a su presencia. Fíjense que cuando nosotros nos encontramos una buena persona, es fácil ayudarle, ¿verdad? Es fácil darle algo. Pero cuando nosotros encontramos una persona mala, una persona que sabemos que es mentiroso, que es esto y lo otro, es difícil ayudarle porque decimos de repente en nuestra mente, no, se merece lo que le está pasando o no vaya a ser que me haga si le ayudo. Pero dice la Biblia que para que nosotros delante de Dios no somos buenos, sino que somos malos. Y por eso dice, siendo aún pecadores. Y entonces, amados, esa es la grandeza, que cuando todavía estábamos en una condición de pecado, no éramos, y de hecho tampoco somos, ¿verdad? Pero antes éramos peores y no estábamos cerca de Dios, no queríamos saber nada con Dios. Cuando nosotros creímos, Él nos dio vida, ¿verdad? Amén. ¿Y cómo puedo saber, pastor, eso? ¿Cómo yo estoy muerto en esos delitos, en esos pecados? Yo me creo bueno, pero ¿a dónde yo puedo examinarme? ¿Dónde puedo ver yo ese espejo para saber si lo que estoy haciendo es bueno o es malo? Pues nos podemos ir a Gálatas 5, ahí en 5:22 nos dice el fruto del Espíritu y nos da todas las cualidades que nosotros tenemos que tener. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Pero también, si retrocedemos, podemos ver todas las cosas, las obras de la carne, y podemos ver todo lo que nos vuelve pecadores, todo lo que no le agrada a Dios. Entonces siempre y ahí el Señor, vemos nosotros celos, contiendas, envidias, y etcétera, todo lo que hacemos. Todo. Y entonces nosotros nos vamos a dar cuenta, sí, la verdad es que yo califico. Ahí podemos nosotros, correcto, sí, ver si en cuál calificamos, y si estamos en esta, pues Cristo, ahí tenemos a Cristo
Cristo, que Él es el que nos da salvación y el que murió por nosotros. Y esa hermosa, pequeñas 3 letras, pero es una palabra muy corta, pero con cuán grande significado. Dice en que aún. Aún, o sea, sinónimo de aún es todavía. Todavía, que aún, que siendo aún pecadores, no importa en la condición que tú te encuentres, abogado tenemos ante el Padre, que es Cristo Jesús. Amén. Un versículo muy importante, y esto nos lleva al punto siguiente. Sí, y recuerde que estamos viendo las obras, la obra de Dios. Amén. Entonces estamos en el punto siguiente, que es número 7, y dice así en Efesios 2, 8 y 9, dice lo siguiente. Amén. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, al leer esta porción de Efesios 2, 8 y 9, nosotros obtenemos una seguridad bien importante. Y vea la porción siguiente, perdón, lo pongo ahí en su pantalla y ya no nos da oportunidad, ¿verdad? Para que nosotros tengamos vanagloria o que nos queramos, como dicen, echar flores. Y la siguiente porción de la lectura anterior. Dios decidió que la salvación no es por obras, según ese versículo 9. ¿En cuáles obras confía la gente? Creyendo que con ellas serán salvos. Esa es la pregunta. ¿Ha escuchado usted en cuáles obras confía la gente? Creyendo que con ellas serán salvos. Se escuchan muchas cosas. Bueno, hoy que está el tiempo con la tecnología y todas las conspiraciones y todas las cosas que están en el aire. ¿Ha escuchado usted en qué confía la gente? ¿Con qué cree que van a ser salvos? Pero la pregunta exacta es ¿en cuáles obras confía la gente? Y creyendo que para resumirles eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros hacemos con lo cual consideramos que vamos a agradar a Dios y por eso Dios nos va a dar salvación? Y la respuesta, mi querido hermano, es esta. Mire. Buenas obras, obras humanas meritorias. Fíjense que prácticamente hay solo 2 tipos de religión en el mundo, ¿verdad? La religión que es por el mérito, por las buenas obras, que son la mayoría de las religiones, y la religión, o por llamarlo de una manera, que es la fe cristiana, que es por la fe, ¿verdad? Entonces nosotros no confiamos en las obras meritorias, confiamos en la obra suprema de Cristo. Amén. Pero el hombre confía en las buenas obras que pueda él cumplir. Entonces, sigamos entonces. Siempre en la obra de Dios. Y la pregunta número 8 nos dice, ¿somos salvos por medio de qué? Voy a leerles para antes de hacer ese relleno. Somos salvos y luego ahí tendríamos que insertar una palabra. Y luego, ¿por medio de qué? Y nos dice, gracia significa regalo no merecido, algo que yo no lo merezco, pero que vino Cristo y me lo dio sin que yo tuviera mérito alguno. Correcto. Con lo que explicaste anteriormente. Las 2 respuestas usted la encuentra en el versículo 8 de Efesios 2, 8 y 9. Entonces, para recordarle a usted, vamos a poner ahí el versículo 8, dice. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces esto nos ayuda, amados hermanos, a contestar. Entonces dice, porque el numeral 8 dice, somos salvos, y ahí dice, ¿verdad? Entonces, esas Amén. 2 palabras usted las va a encontrar. ¿Puedo dar un pequeño... una pequeña reseña de lo que estaba diciendo, del significado? Gracia significa regalo no merecido, lo cual quiere decir que Dios nos dio gratuitamente la salvación. Él nos regaló esa salvación que nosotros nos merecíamos, como dijimos anteriormente, sin importar la condición en la que estamos. Amén. Aunque entonces, no ahí la merecíamos. Las respuestas eran, somos salvos por gracia,
por medio de la fe. Eso estaba en el Esas son versículo las dos 8, palabras, correcto. gracia y fe. Entonces lo que nos está explicando es lo siguiente. Gracia significa, Regalo no merecido. lo cual quiere decir que Dios nos dio gratuitamente la salvación. La salvación. Aunque no la merecíamos. Amén. Esto es increíble, amados hermanos, porque qué difícil es que alguien nos regale algo. ¿Verdad? Qué difícil. Y de hecho, algunos dicen, compra esto y le regalamos esto, ¿verdad? Entonces, y cuando alguien le regala algo, de repente uno ve el regalo y a veces siempre quiere más, nunca está satisfecho. Y la verdad es que no merecemos muchas cosas que tenemos, pero Dios gratuitamente, Dios nos regala esa salvación que bendice tanto nuestra vida. Ahora, Amén. el numeral 9 dice lo siguiente. Sobre la obra de Dios siempre. ¿En quién debemos tener fe para ser hijos de Dios? Esa es la pregunta. ¿En quién tenemos que tener fe para ser hijos de Dios? Esa es la pregunta. Y Gálatas 3:26 nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué? ¿En quién debemos tener fe para ser hijos de Dios? La respuesta está ahí clara en Gálatas 3:26, que dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y por eso la respuesta yo sé que es obvia para usted, y es que tener fe en quién, en Cristo Jesús, ¿verdad? en Jesucristo. Nuestro Señor y Amén, nuestro porque Salvador. Él es quien intercede por nosotros y Él es quien vino a morir por nuestros pecados y el que nos da salvación. Ahora vamos al numeral 10. Diga en sus propias palabras qué es tener fe en Cristo. Diga en sus propias palabras qué es tener fe en Cristo. Piense que cómo usted considera qué es tener fe en Cristo. Y fíjense que esto es interesante, ¿verdad? Porque de repente uno tiene fe solamente para cosas futuras, ¿verdad? Y para cuestiones materiales. Pero realmente la fe, el inicio de la fe, es para algo que ya pasó. Es increíble porque el hecho fundamental en el cual se basa mi fe es un hecho pasado. En base a ese hecho pasado, yo puedo generar ahora bendiciones especiales, ¿verdad? Entonces, yo sé que usted tiene su idea de lo que es fe. De hecho, Hebreos 11:1 nos da una definición de fe, pero quiero darle una definición sencilla que se basa en el hecho más importante que ocurrió sobre la tierra. Amén. Confiar en que su muerte fue suficiente para pagar mis pecados. La respuesta es, diga en sus propias palabras qué es tener fe en Cristo. Confiar en que su muerte fue suficiente para pagar mis pecados. Amén, amén. Eso es, amados, esa es la fe. A partir de ahí y por su gracia, la fe nosotros la utilizamos para vivir como cristianos, para esperar que Dios cumpla sus promesas, para saber Amén. que Dios está con nosotros en todo momento. Sí. ¿Puedes decir el versículo? ¿Es pues la fe? Hebreos 11:1 nos dice de la siguiente ratifica. manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es. Amén. Amén. Con eso sustentamos esta pregunta número 10. Correcto. Entonces, ahora vamos a un tema siguiente. El tema siguiente del discipulado es la nueva vida. La nueva vida, así es. Y la pregunta es la número 11 y nos dice así: ¿con qué propósito vino Cristo? Oiga. Pregúntese, ¿con qué propósito vino Cristo? O alguna vez le han preguntado a usted, ¿y por qué vino Cristo? ¿O con qué propósito vino Cristo? Y Juan 10:10 nos... Permítame, es que lo que pasa es que a veces algunos dicen que Cristo vino para darnos un buen ejemplo. De hecho, sí lo hizo, ¿verdad? Así es. Otros dicen que Cristo vino para hacerle muchos favores a la gente. Pues sí hizo favores, sí hizo bendiciones, sí le dio bendiciones a la gente, pero no era ese el propósito principal por el cual Cristo apareció en esta tierra. De hecho, la mayoría de personas buscan más los propósitos agregados que el propósito principal. Todos quieren las bendiciones de Dios, pero no el proceso para llegar a las bendiciones. Sí, correcto, pero no la esencia
la esencia del propósito del Señor. Entonces, Amén. ¿con qué propósito vino Cristo? Para eso vamos a leer Juan 10:10. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. ¿Y qué dice Jesús? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el propósito del Señor, para Y que la tengamos respuesta es vida y vida en abundancia, para darnos vida en abundancia. Ahora, abundancia. yo no quiero que esto más se malinterprete, ¿verdad? Porque algunos solo van a la iglesia para que Dios les bendiga, y eso se debe a que muchos pastores, muchos predicadores, pues nos damos la tarea de atraer a la gente con las bendiciones de Dios, y no en razón de su favor inmerecido, que es la salvación. Entonces viene la gente esperando algo de Dios, y si de repente no está en los planes de Dios darle algo material, pues la gente se decepciona. Pero cuando venimos a Cristo, reconocemos nuestro pecado y creemos en Cristo, pues Él nos da primero vida eterna, y de ahí Dios comienza a darnos una vida y nos da todas las herramientas necesarias para que podamos tener una vida mejor. Por eso es que el proverbio dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y la importancia es, y el propósito de nosotros también es que aprendamos juntos y sembrar esa semilla de fe, para que esa semilla de fe lleve su proceso y podamos crecer espiritualmente para tener una vida plena en Cristo. Amén. Y entonces esto nos lleva al siguiente punto, ¿verdad? 12. ¿Qué ofrece Dios a quien recibe a Cristo? Esto es La bien pregunta importante. es, recuerde que estamos en la nueva vida. ¿Qué ofrece Dios cuando recibimos a Cristo? Y algunas veces, ¿y yo por qué voy a recibir a Cristo? Correcto. Si Él ya murió por todos, dice, y si todo, muchos se dice, todos somos hijos de Dios. Pero la pregunta es, ¿qué ofrece Dios a quien recibe a Cristo? Y oiga esto, para poder dar una respuesta bíblica a esa pregunta, tenemos que leer Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo voy a repetir, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Recuerde que la pregunta es, ¿qué ofrece Dios a quien recibe a Cristo? Es increíble lo que aquí vamos a ver, amados, porque no solamente Dios bendice a las personas que se acercan a Él, ¿verdad? La Biblia dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ¿verdad? No es solamente que vamos a estar en una convivencia, llamemos así, tranquila con Dios, sino que Dios hace algo súper más especial. Y por eso es que vamos a poner la respuesta. Recuerde Juan 1:12, a los que le recibieran, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces la respuesta es esa. Hacerle su hijo. Qué increíble, hijo de Dios. Llamarlo, o qué hermoso es ser llamado hijo de Dios. El regalo, amados hermanos, que ninguna persona pensó siquiera tener. ¿Por qué? Amén. Porque toda la gente quiere relaciones con los gobernantes de este mundo, ¿verdad? Yo soy hijo del ¿cómo se llama? Gobernador, soy hijo del alcalde, o tengo un amigo en tal lugar, ¿verdad? Y todos presumen eso, o que mi tío es no sé quién. Pero qué mayor privilegio que ser llamado hijo de Dios, de tener ese acceso al Padre, aquel que dio a su Hijo para que muriera por nosotros, por nuestros pecados y por cada una de los defectos o de aquellas cosas que no le agradan a Él, que tenemos, pero Él nos recibe tal cual llegamos y nos da ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Amén. Y entonces caminamos a la pregunta número 13 y oigan lo que dice, y esto póngale mucha atención a este. El numeral 13 dice, según Juan capítulo 5 versículo 24, ¿qué sucede con quien recibe a Cristo? Siguen las bendiciones, amados. Oiga esto, según Juan capítulo 5 versículo 24, ¿qué sucede con quien recibe a Cristo? Recuerde que es parte de la nueva vida, estamos viendo la nueva vida. ¿Qué sucede con quien recibe a Cristo? Es la pregunta que nos acaba de hacer. Y en Juan
5:24, le voy a leer este versículo favor. para que podamos tener una respuesta de acuerdo a la palabra de Dios. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por Se eso lo leo de nuevo, vida oiga bien. nueva. Versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria al Señor. Amén. Y Entonces, la ¿qué respuesta. sucede con quien recibe a Cristo? ¿Qué es lo que sucede? Y para no tenerlo ahí, ha pasado, amados hermanos, de muerte A vida. Esa es la respuesta. ¿Qué sucede con quien recibe a Cristo? Y la respuesta es, según Juan 5:24, según la palabra de Dios, ha pasado de muerte a vida. Y algunos dirán, pero es que yo no estaba muerto, yo estaba vivito y coleando. Sí, pero estábamos muertos en delitos y pecados y eso nos hacía que nosotros no pudiésemos llegar a Dios. Eso nos hacía inaccesible la presencia de Dios Amén. a nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo pagó por nosotros, entonces nos dio vida y creímos en Él, nos dio vida y pasamos de estar muertos en delitos y pecados, pasamos a tener vida, una vida espiritual. Y ese es el detalle. Estábamos muertos espiritualmente, pero con Cristo pasamos a una etapa de nuestra vida que jamás pensamos tener. A una nueva vida. Y eso es parte Amén. de la nueva vida en Cristo. Ahora, vea lo que dice por favor el numeral 14. Según Efesios 2:10, la pregunta es, ¿para qué somos creados en Cristo? Oiga esto, porque si usted se recuerda, los versículos 8 y 9 es: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el hecho de que no hayamos sido salvos por obra no nos excluye de ellas, porque según este Efesios, que lo vamos a poner en su pantalla ahorita, oiga esto, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La pregunta, recuerde, es ¿para qué somos creados en Cristo? ¿Para qué somos creados en Cristo? Y es algo que algunas veces hasta no los nuevos creyentes, sino que las personas que habitúan a la iglesia no saben para qué hemos sido creados. Pero este versículo nos da la respuesta. Algunos se van al extremo y dicen, no, yo ya recibí a Cristo, yo puedo comportarme como yo quiera, porque yo soy salvo, siempre salvo. Óigame, yo creo en la eternidad de la salvación. Amén. Sin embargo, la Biblia es bien clara, oiga esto, es bien clara y determina, por palabras el apóstol Pablo, determina para qué Dios nos ha salvado, además de glorificarle, además, etcétera. Son estas, mire, y vuelvo a poner el texto y se lo volvemos a leer, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces la respuesta evidente es para buenas obras. Oiga bien, para por eso favor. fuimos creados, para buenas obras. Los cristianos seguimos acá porque si la única razón, la única intención de Dios era salvarnos, pues solamente nos salvaba y nos llevaba al cielo. Ahí quedó, ¿verdad? Pero no es ese el propósito de Dios. Quiere que usted y yo seamos agentes multiplicadores de la fe en Cristo Jesús. Que hablemos, que prediquemos en Cristo Jesús, pero no podemos predicar a Cristo Jesús y actuar como diablos, actuar como inconversos. Entonces Dios preparó, y eso es importante, pues Dios nos ha hecho, dice que somos hechura suya. La traducción correcta de esto es obra maestra de Dios, o sea, Amén. hecha por sus manos. Y entonces dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, dice el texto, lo pongo ahí en su pantalla, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, la nueva vida en Cristo está hecha para buenas obras. Y estas buenas obras, oiga esto, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Amén. que todas las oportunidades de hacer algo bueno vienen porque Dios preparó el camino para que lo hagamos.
Y cuando Amén. no lo queremos hacer, estamos rechazando ese propósito. El propósito de Dios. Pero me llama la atención esta nota que has puesto para aclarar, porque muchas veces dicen, entonces somos salvos por obras. Pero no sé, léela tú para que Oiga esto, mayor comprensión. note que no somos salvos por obras, pero sí para buenas obras. Amén. Quiero explicarle esto, porque cuando yo no conocía al Señor, sí hacía buenas cosas, ¿verdad? Pero de hecho, aún lo bueno que hacía era con un propósito egoísta, ¿verdad? Ya sea para que me aplaudieran, para sentirme mejor, qué sé yo. Pero cuando vinimos a Cristo, cambió nuestra manera de pensar y nosotros empezamos a obrar porque somos salvos. Amén. No para ser salvo. Entonces, debido a que yo pasé de muerte a vida, allí yo ya soy salvo. Y el Espíritu Santo opera en mí y me lleva a hacer buenas obras. Repito, no soy salvo por hacer buenas obras, sino que soy salvo para hacer buenas obras. Y eso es diferente. Es una gran diferencia, y casi siempre hay una confusión en eso, pastor, que muchos pensamos que tenemos que hacer obras para lograr salvación, pero aquí tú nos lo acabas de aclarar, que somos salvos pero si somos salvos para buenas obras, como nos dice el versículo anterior. Ok, y esto nos lleva al numeral 15. Mire lo que dice, por favor. Leeremos Corintios 5:17. Segunda carta del apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Mire, hermano, eso es algo increíble en la vida del creyente, que todo lo que pasó así. Amén. Y quiero que comprenda, pues, o sea, no es que usted tenía una deuda y vino a Cristo y la deuda económica que usted tenía se perdonó. No, pues, si debemos algo hay que pagarlo. Pero nuestra pasada manera de vivir y nuestra ofensa a Dios han sido saldadas por Cristo en la cruz del Calvario. Entonces dice que todas son hechas nuevas. Y vean Amén. lo que aquí hay una pequeña explicación. Veamos la porción siguiente. Estar en Cristo significa haberlo aceptado como Salvador personal. Entonces, si alguno está en Cristo, ¿en qué se convierte? Esa es la pregunta. Correcto. Entonces, oiga esto, es que al estar en Cristo, ¿cómo estoy en Cristo? Al recibirlo como mi Señor y Salvador personal. Entonces, si alguno está en Cristo, ¿en qué me convierte? Y la respuesta es en nueva criatura. Esa es la respuesta. ¿En qué se convierte si ha aceptado a Cristo? Correcto. Entonces, amados, cuando nosotros venimos a Cristo, las cosas, como decía el versículo anterior, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es una nueva oportunidad que nos da el Señor, y es un principio de resiliencia. Muchos hoy en día vienen a hablar de la resiliencia, pero el Señor en su infinita misericordia nos dio a su Hijo para que nosotros podamos restaurar nuestra vida, y siempre hay una oportunidad a un nuevo comienzo. Amén. Entonces vamos a la siguiente porción, que se llama en nueva vida. Esa es la respuesta anterior. Entonces, perdón, el numeral 16 dice lo siguiente. La segunda parte del versículo 17 habla de cambios en la vida. ¿Puede dar usted algunos ejemplos de lo viejo, de las cosas? Piense lo que es lo que hacía, y si está en grupo, pues no los mencione, porque algunas veces no queremos que sean. Recuerde que si usted ya recibió a Cristo, es nueva criatura, y las cosas viejas, como dice la palabra, quedaron ahí. Pero usted puede identificar uno y hacerse un autoanálisis de las cosas viejas que tenía. Por ejemplo, antes no me importaba las demás personas, solo buscaba mi beneficio. Ahora que soy creyente, ya busco un propósito diferente. Amén. Para las personas. Ya tengo la capacidad de perdonar, ya tengo la capacidad de amar, ya tengo la capacidad de confiar. Si alguien está molesto, yo puedo venir y reflexionar. No sé qué es lo que a ellos les está pasando, ¿verdad? Amén. Entonces, ejemplos de lo viejo
Es todo lo malo que hacían. Todo lo malo. Ajá, habla de cambios de la vida. Y la pregunta es, de algunos ejemplos de las cosas de su antigua naturaleza, de lo viejo que usted hacía. Y nosotros le hemos puesto unos de los más frecuentes que se suelen ver o que escuchamos, que uno es odiar, dañar, la indiferencia, mentir, y hay muchos más. Por eso le digo, hágase un autoanálisis, y si usted, no sé cuál, váyase a las obras de la carne y vea cuál, si usted casa en alguno de esos, y usted puede tener un autoanálisis de las cosas viejas y cómo el Señor pedirle en su infinita misericordia al Espíritu Santo que nos ayude a cambiar. Pero vamos, de lo nuevo. Ejemplos de lo nuevo. Vamos a ver. Confiar en Dios. Confiar en Dios, esa es una muy buena respuesta. Hacer lo bueno desde mi corazón. Amén. Porque al Señor se ama con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón, dice la palabra allá en Deuteronomio. Y nosotros tenemos que usar ese sentido, esos sentidos que el Señor nos ha dado, usar esos sentimientos que Dios nos ha dado, que Él nos amó con amor eterno, con mucho sentimiento. Así de la misma manera nosotros tenemos que ejercer cada uno de esos sentimientos para confiar en Él y hacer lo bueno desde nuestro corazón. Amén. Y por eso esto nos lleva al siguiente punto. Y son cuestiones para que usted pueda decidir. Amén. Y la pregunta principal, porque todo esto solo sería palabrería si no nos lleva a esto. ¿Ya aceptó a Cristo? Y si no lo ha hecho, ¿desea hacerlo? Ese es el punto. Ya, vamos a esta parte, estamos para decidir. Así le hemos denominado a esta porción, para decidir. Y Él les hace la pregunta, ¿ya aceptó a Cristo usted? ¿O hay algún ser que usted ama, que no conozca del Señor? Porque algunas veces nosotros ya recibimos a Cristo, nosotros conocemos del Señor, inclusive nos congregamos, tenemos nuestro devocional personal, estamos en oración, pero aquel ser que usted ama ya recibió a Cristo, ¿usted ya aceptó a Cristo? Esa es la pregunta. Entonces, si usted desea recibir a Cristo, número 1, admita su condición, que es pecador. No podemos evitar eso, amados. Admitir la condición, que somos pecadores es reconocer lo que dijimos anteriormente, toda la vieja naturaleza o todas las cosas pasadas que hacíamos. Entonces, amados, tiene que reconocerlo porque usted tiene que arrepentirse. No se arrepiente, ¿cómo la vamos a perdonar? Entonces, vea el siguiente. El número 2 nos dice, decida alejarse de sus pecados, arrepiéntase. Nosotros quisiéramos poder decirle, yo recibo a Cristo y ya se borró todo y ya me puedo asistir. No, comienza una lucha, no podemos ignorarlo, comienza una lucha, pero con Cristo somos más que vencedores. Amén. Entonces, primero, piense usted, acepte su condición. Segundo, usted tiene que tener el deseo, por lo menos, de ya no seguir. Yo recuerdo que una vez mi papá me llevó a Alcohólicos Anónimos, él asistía allí, a Alcohólicos Anónimos tradicionales, y ahí decía que el único requisito para pertenecer a AA es el tener el deseo de ya no volver a tomar. Entonces, si usted reconoce que es pecador, si usted no reconoce que es pecador, pues entonces usted no va a recibir a Cristo. Somos pecadores y tenemos que ser liberados de esto. Vamos al número 3. Crea que Cristo murió por usted y que resucitó. Eso es importantísimo. Cristo es la solución a nuestros problemas y con su muerte Él pagó el precio por nuestros pecados, pero la muerte no lo venció, sino que Él murió para pagar y luego resucitó. Amén. Y el número 4, ore para invitar a Jesucristo a entrar en su vida y tomar el control de ella. Usted tiene que hacerlo en oración. Que dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Ahora, para ayudarle a usted, la siguiente oración puede servir de modelo de cómo hacerlo. Así es que vamos a hacerlo juntos y digamos lo siguiente. Querido Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador,
Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir por mis pecados. En Cristo Jesús, mi Salvador y Señor. Amén. Amén. Ahí está la oración y lo vamos a dejar un momentito ahí. Amados, mire, se trata de hablar con Dios, se trata de reconocer mi pecado, se trata de tener el deseo de no volver a pecar. No es una promesa para no pecar. No podemos prometer que no vamos a pecar porque somos pecadores. Y después repetir esta oración que salga desde el fondo de su corazón y le aseguro que Dios perdonará sus pecados, salvará su vida. Amén. Y usted será llamado hijo de Dios. Amén. El Señor dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Y no solo nos perdona, dice que nos limpia de toda maldad. Y ese es parte del proceso de nuestro Señor y luego ser llamados hijos de Dios. Ahora, para reflexionar, piense en su hogar y en todo lo que ama. Recuerde cómo sus pecados los afectaban. Piense en su futuro. De haber seguido en la vida vieja, usted enfrentaría el juicio de Dios. Lea Apocalipsis 20 del 11 al 15 y medite agradeciéndole a Dios por su gran amor. Queremos ayudarle con esta porción larga de la palabra y yo se las leo. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Amén, amados hermanos. Mire, amados, estamos hablando de que cuando usted recibe a Cristo, ahora pasa algo. Se traslada de muerte a vida y usted pasa a ser hijo de Dios. Y en el futuro, en el futuro inmediato, Dios estará con usted y le ayudará. Pero en el futuro inmediato, o sea, después, amados, va a llegar un momento cuando el juicio de Dios se presente delante de Dios y de usted delante de Dios, y usted se va a sacar un libro que es el libro de las obras, y si su nombre no está inscrito allí, amados hermanos, usted va a pasar a la condenación eterna. Pero si usted recibió a Cristo, o si usted quiere recibir a Cristo, pues puede hacerlo. Va a salir al final una oración para que usted pueda repetir esa oración si usted no lo ha hecho. Ahora, tenemos una última porción para crecer. Es importante formar hábitos que le ayuden a crecer en su vida nueva. Como el ejercicio fortalece al cuerpo, hay disciplinas espirituales que le ayudan a crecer en Cristo. Estas disciplinas incluyen el estudio de la Biblia, la oración, la memorización de versículos bíblicos. Además de completar estas lecciones, todos los días es importante leer una porción de la Biblia y orar a Dios. Amados hermanos, crecemos así como hacemos desarrollar nuestro cuerpo, así tenemos que crecer. Entonces queremos dejarle a usted una tarea que queda en usted a cumplirla. Amén, para que podamos crecer en fe y crecer espiritualmente día a día. Y la tarea es que esta semana lea el libro de Juan, el capítulo del 1 al 7, un capítulo por día. Esa es nuestra tarea para usted. Mire, sería una bendición despacio, no se preocupe, no hay carrera. Si no alcanza a leer un capítulo completo, pues complételo después. Pero yo sé que sí, amado, solo es que usted se siente con el propósito de estudiarlos, de leerlos. Entonces, después que usted haya leído o cuando usted vaya a leer, mire lo siguiente, por favor. Ore a Dios antes de leer, preparando su corazón para recibir lo que Él le va a decir por medio de su palabra. Después de leer el capítulo, ore otra vez, comentando lo leído con Dios. Con la ayuda de Dios, me comprometo a leer un capítulo diario en mi Biblia. En mi Biblia. Amén.
Usted puede hacer eso con la ayuda de Dios. Ese es un trato que cada uno de ustedes y nosotros, cada uno de nosotros podemos hacer con el Señor, que podamos llevar esta travesía, ir explorando la Biblia, aprender juntos, sumergirnos en esta emocionante aventura de crecimiento espiritual. Pastor. Amén, así es. Y volvemos, amados hermanos, a las preguntas que hicimos al principio. Como lo prometimos, ahora después de la lectura, después del estudio, vamos a contestar las 3 aseveraciones. Y vamos a ir, amados hermanos. Recuerden que la respuesta de estas aseveraciones es o es falso o es verdadero. Y vamos a poner una F o una V pequeña, V labidental o V, como usted le quiera llamar. Amén. Y vamos de nuevo a las aseveraciones. Para ser salvo, solo necesito creer que Dios existe. Y la respuesta es... Vamos a leerlas primero. O sea, las leemos las 3. Para ser salvo, solo necesito creer que Dios existe. ¿Bastará ese conocimiento o hay algo más? El pecado causa una separación entre Dios y el hombre. ¿Cuál es la respuesta? ¿Será que el pecado me separa de Dios? Y tercero, ¿soy salvo por asistir a la iglesia y hacer buenas obras? Entonces las respuestas son, la primera es, para ser salvo, solo necesito creer que Dios existe. Y la respuesta es falso, una F de falso. El pecado causa una separación entre Dios y el hombre. La respuesta es verdadero. Claro que sí nos aleja de Dios. Soy salvo por asistir a la iglesia y hacer cosas buenas. Y la respuesta es falso. Falso, así es, mi querido Y estas hermano. son las 3 aseveraciones y nuestras respuestas son falso, verdadero y falso. Correcto. Entonces, amados hermanos, ahí está. Y es para usted y esperamos en el Señor pues que usted haya dado esas respuestas correctas, haya encontrado en ellas pues la bendición de tener la certeza de que Dios nos ha salvado. Así es que, amados hermanos, ahí estamos. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Te felicitamos por llegar a este punto. Nos muestra tu interés en tu vida espiritual. Te esperamos en el volumen 1, paso 2 y el tema es seguro. Seguro. Amén. Entonces, hasta entonces, ¿verdad? Y queremos que Dios le bendiga a usted. Y por supuesto, el discipulado es nueva vida en Cristo. Y esa es nuestra iglesia Tabernáculo Richmond. Y como sugerencia, recuerde, Nueva Vida en Cristo, estamos en el volumen número 1 y paso 1 vimos este día, próximamente veremos el paso 2 que es seguros. Seguros. Seguros porque es el tema. No solo es que Dios nos salvó. Si Dios me salvó, ¿y ahora qué hago? Hoy que soy salvo, ¿qué hago? Eso es lo que vamos a ver en el próximo programa y ahí va usted. Este sería el paso 2 del volumen 1, ¿verdad? No olvide orar a Dios antes de leer su palabra, preparando su corazón para recibirlo. Si no lo ha hecho, hágalo, y si lo hizo ahorita, vuélvalo a hacer en la intimidad de su hogar, que Él le va a decir por medio de su palabra lo que usted necesita. Él va a consolar según la necesidad que usted tenga. Si usted adolece o tiene una necesidad de sanidad, usted pídale al Señor, créale de verdad que Él hará. Después de leer estos capítulos que también tenemos como tarea, ore otra vez, comentando lo leído con Dios en oración. Si usted tiene otra persona, coméntelo para que usted pueda fomentar y crecer junto a otra persona con la palabra de Dios. Con la ayuda de Dios, dígale, me comprometo a leer un capítulo diario en mi vida, como lo dijiste anteriormente, y lo tenemos que hacer cada uno, o una porción, poco a poco. Recuerde que la lectura es un hábito en nuestra vida, y si usted no tiene ese hábito de leer la palabra, porque muchos dicen, muy grande la Biblia, muy larga, cuesta entenderla. No, yo sé que con la ayuda del Espíritu Santo el Señor le va a dar una mayor comprensión a su palabra, y vamos a seguir con esta travesía aprendiendo juntos a través de la palabra de Dios. Bien, mis queridos hermanos, queremos agradecerle este tiempo que ha pasado con nosotros y queremos decirle que si usted no conoce a Cristo, va a salir una oración. Insistimos en ayudarle para que usted reciba a Cristo en su corazón. Si usted
usted ya es creyente, por favor, crezca cada vez más en el conocimiento del Señor. Para eso es esta herramienta. Y va a estar, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, estará en Facebook también. Esperamos en el Señor de todo corazón haberle servido. Y compártala. Amén, compártala por favor. Recuerde que en la descripción de este video va a estar el link donde usted puede descargar el material que ahora estamos compartiendo. Vamos a orar. Oh, buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios por la misericordia que tienes con nosotros, por la oportunidad que nos das a cada uno de nosotros, Señor, de poder predicar, de poder discipular, de poder preparar al pueblo de Dios, Señor. Bendice la vida de cada uno de ellos y permite, Dios, que su deseo sea crecer en el conocimiento de ti. Gracias, Dios, y que podamos seguir llevando esta palabra y que sea de bendición para todos. Gracias, sí, gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria al Señor. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Que tengan muy buenas noches. Y por supuesto, no se olvide que el Señor les bendiga grandemente, y ese que sea un deseo para todo aquel que usted comparta esta transmisión y que pueda llevarle esa bendición hasta lo último de la tierra. Y recuerde, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que el Señor me los bendiga a todos. Amén. Gloria al Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.